no recibió nada y se sentó allá en una banca y muy triste dijo: es más, yo he dejado de creer que el Señor me va a bautizar con el Espíritu Santo. Vino un hermano que estaba a la par mío y me dijo: mire, hermano Polito, dice que ya no va a creer. Le digo: es el momento para que sea lleno del Espíritu Santo. Porque todo el tiempo él se ha creído que es capaz, todo el tiempo él ha creído que es el mejor, todo el tiempo él ha creído que es lo máximo, que no hay otro en la familia como él. Yo creo que ha llegado el tiempo de que él sea bautizado con el Espíritu Santo. 2 semanas después fue bautizado por el Espíritu Santo, porque no se trata de nosotros, se trata de la promesa, de recibir la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso es Dios con nosotros, amén. Si fuera por méritos, no estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Pero gracias a la promesa, el Espíritu Santo vino y ha llenado a la iglesia, aleluya. Y hoy somos bendecidos, aleluya. Hoy somos, aleluya, lo que la palabra dice: llenará toda carne con su Espíritu Santo. Glorioso Dios. Puede tomar asiento, gracias al ministerio de alabanza. Qué bueno es Dios con nosotros. Mire, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que nos vamos a identificar, amén. Más de alguna faceta nos vamos a identificar. Por ahí tenemos el tema. Glorioso Dios, la tragedia es eminente sin el amor de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado el amor de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? Dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. No es que lo vamos a experimentar mañana, no, dice que ya fue derramado el amor maravilloso de Dios. Y hoy vamos a trabajar con un personaje en la Biblia. ¿Cuántos han leído acerca de David, del rey David? ¿Nadie? Glorioso Dios, mire usted qué pobreza hay, amén. ¿Cuántos han escuchado del rey David? Yo creo que casi todos, ¿no? Hemos escuchado acerca del rey David. Y esto es muy importante, que nosotros vamos a poner ejemplos maravillosos acerca del rey David. Y vamos a tener la cita bíblica en 2 de Samuel capítulo 11 del 1 al 5. Pero antes de ello, ¿usted ha escuchado alguna vez o muchas veces del amor libre? ¿Se ha escuchado usted acerca del amor libre? Pero eso del amor libre, eso es una trampa. El amor tiene demandas. Diga conmigo: el amor tiene demandas. Así que el amor libre que se enseña por ahí es muy peligroso. Usted debe saber que el amor tiene responsabilidades, tiene requisitos que cumplir, tiene parámetros que seguir. No hay tal cosa del amor libre. Tengamos cuidado con eso. ¿Puede un hijo de Dios pecar? Sí. Claro que puede un hijo de Dios pecar. ¿Puede un hijo de Dios pecar y no sufrir? No. Un hijo de Dios que peca traerá sufrimientos a su vida, porque el pecado es la peor desgracia en el ser humano. Dios, cuando reconocemos nuestro pecado, entonces le damos lugar a Dios para que Él perdone nuestros pecados. Así que es importante reconocer nuestro pecado. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que en la Biblia Dios siempre resalta las cosas que hacen. Si usted ve los patriarcas, usted ve los profetas, usted ve los reyes, todas las cosas que hicieron, las conquistas que hicieron, son resaltadas en la Biblia. Y nosotros leemos de las grandes hazañas que se hicieron o que hicieron estos hombres de Dios. Y no es que hoy no se hace. De igual manera, el mismo Espíritu, el mismo Dios, y sigue haciendo grandes cosas. Pero estas se escribieron para que nosotros creamos de lo que puede ser Dios en la vida del hombre. Pero me llama la atención también
que Dios no esconde los errores. Dios no esconde los errores. En la Biblia, los hombres que pecaron, ahí dice su pecado. Ahí explica el pecado de ellos. El Alejandro Magno, a los 33 años, había conquistado el mundo de aquel entonces y se mandó a hacer una estatua. Y había una parte en una de las batallas, tenía una cicatriz, y Alejandro ocultó esa parte, porque el hombre siempre va a querer ocultar la imperfección, pero Dios nunca va a ocultar la imperfección. Todo pecado saldrá a luz. Todo pecado tendrá su consecuencia. Todo pecado tendrá su castigo. Así que la Biblia no oculta el pecado de nadie. Usted está expuesto ante Dios. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11, verso 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, note bien, subraye bien eso. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la casa del rey, y vio desde el terrazo a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías ateo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Dijimos que la Biblia no oculta las imperfecciones, no oculta los pecados. Quiero que conozca 3 puntos en esta historia. Quiero decirle a los jóvenes, a cada uno de los jóvenes que está aquí, a cada uno, varón y hembras, ponga atención, porque esto, tarde o temprano, usted va a estar en una situación como esta. Tarde o temprano. Y usted que proclama el nombre poderoso de Cristo Jesús, usted tiene que cuidarse, usted tiene que guardarse, y de eso se trata la prédica en esta tarde. Quiero enseñar la trágica causa de la vida del rey David. ¿Cómo un hombre como él pudo hacer este pecado? Un gran hombre, un rey, un valiente, un guerrero, rey de Israel. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí? Vamos a entrar entonces en los puntos cómo David llegó hasta ahí. El primer punto, el pecado de ociosidad. Ahí lo tenemos, verso 1 y verso 2. Hay que tener cuidado con este pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Ahí encontramos el por qué comienza este gran pecado y esta mancha en la vida de David. Y vamos a ver cuánto
costó, cuánto lo llevó a David, cuánto sufrió David por la consecuencia de este pecado. Aconteció el año siguiente, en el tiempo de que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los moabitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La Biblia dice que la cosecha había pasado ya había terminado el tiempo de la cosecha, y era el tiempo que salían a pelear los reyes contra los otros pueblos. Pero ¿qué dice la escritura? Que David se quedó en casa. Hay dos campos en los que debemos permanecer, estar siempre en esos dos campos, y uno de ellos es en la cosecha. Debemos de estar, todo hijo de Dios debe de estar trabajando. Toda hija de Dios debe de estar en la cosecha. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos una cosecha que levantar, una cosecha que cuidar, una cosecha que proteger. Entonces, si usted está en el tiempo de cosecha, usted debe de estar trabajando. Usted no puede estar de ociosidad, sin hacer absolutamente nada. La otra parte que debe de hacer es que dice la Biblia que nosotros siempre estamos en lucha y pelea, y que tenemos un adversario, el diablo, que no duerme. Entonces, que levanta contra nosotros guerra, y todo hijo de Dios debe de saber que está en una cosecha, pero que también está en guerra con un adversario que ya está vencido. Pero lo importante es que usted y yo debemos de tener estos dos fundamentos, los dos fundamentos que David no tenía. David se había descuidado, y eso le va a pasar a usted. Muchas veces usted no va a querer estar en la cosecha. Muchas veces usted se va a desanimar y usted va a decir: bueno, ya no voy a seguir, me voy a dar un tiempo. Dicen, a poner las barbas en remojo. Voy a tomarme un tiempo. Y yo me recuerdo cuando tenía como 2 meses de convertidos, el hermano Elías me dijo: uno de los secretos para que usted crezca en el evangelio es que usted siempre esté ocupado en la grey de Dios. Si usted no se ocupa en la grey de Dios, entonces la Biblia le prohíbe a usted, la Biblia a usted le dice que no puede estar de ocioso, que usted siempre debe de estar trabajando en el Señor. Y yo agarré para mí esa palabra, y siempre trato en toda área de mi vida el no estar desocupado, máximamente en la cosecha que el Señor nos ha dado que trabajemos, y cada uno de nosotros debemos de estar trabajando en esa cosecha. ¿Cuántos dicen amén? El pecado de ociosidad, ese pecado, aquí está el problema de David. No estaba haciendo algo malo, no estaba en su cama, no fue a la guerra, no era algo malo, excepto que dejó de hacer lo correcto. Dejó de hacer lo que él tenía que hacer. El problema de David es que estaba de ocioso, un corazón, una mente desocupada. Se dice por ahí que es taller de Satanás. Así que tenemos que llenar la mente con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces todos aquí sabemos hacer lo bueno. Todos aquí entonces podemos estar en la grey de Dios. Todos aquí podemos estar trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no se trata de que yo lo quiero poner a trabajar. La Biblia le prohíbe a usted que no debe, que debe de estar de ocioso. Le dice que no debe de estar de ocioso. Así que es tan importante el que usted comprenda este pasaje de la Escritura. David tenía que estar con sus
compatriotas, tenía que estar en la guerra, tenía que estar peleando, era rey, tenía que ir al frente de la guerra, tenía que estar ahí, pero no lo hizo. Él estaba acostado, estaba acostado. Mire el verso 2. ¿A qué hora estaba acostado? Por la tarde, por favor. Estaba acostado. Por la tarde se levantó. Y comenzó a caminar en el palacio del rey. Cuando uno está joven puede dormir hasta en la tarde. Ya cuando pasan los años, no. Aunque no me crean los jóvenes, yo fui joven como usted y dormía como usted. Claro que sí. Pero por eso tenemos que organizar nuestra vida. La vida no es así nada más. No, David tenía que estar en la guerra, tenía que estar cuidando de la cosecha que ya habían levantado, pero estaba de ocioso. Se levantó por la tarde. ¿A qué hora se levantó usted el día de hoy? Por la mañana, ¿verdad? Glorioso Dios. Proverbios capítulo 24, versos 33 y 34. Así dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Verso 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que a sacudirse los hijos de Dios, amén. A levantarse. Pecado número 1 que David cometió. Estaba de ocioso y no estaba en la guerra. Yo espero que todos aquí, acuérdate todos, estemos en la cosecha del Señor, amén. Y que todos aquí estemos en la guerra, aleluya, que ya se nos dio a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 2, fue un pecado de negligencia. David era un rey, guerrero, pero ahora se había quitado la capa, se había relajado, se había quitado su armadura. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una persona que un hijo de Dios debe de tener disciplina espiritual en primer lugar. Debe de tener disciplinas en todas las áreas de su vida para que sea un soldado eficaz. ¿Cómo un soldado no se va a preparar? ¿Cómo un soldado no se va a capacitar? ¿Cómo un soldado no va a tener condición? ¿Cómo un soldado no va a poder usar la arma que le dan? ¿Cómo un soldado no va a tener el perfil de soldado? Así debe de ser todo hijo de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, sufre como buen soldado. Que cada uno de los que estamos aquí seamos personas disciplinadas, personas que sufrimos por la causa del amor poderoso de Cristo Jesús. David pensó que ya estaba ganada la guerra. David había ganado muchas guerras. David pensó que solo mandando la gente y ya estaba la guerra ganada. No debemos de confiarnos los que tenemos tantos años en el Evangelio o décadas en el Evangelio. Debemos de recordar
que nosotros estamos, aleluya, trabajando en el Señor siempre y que somos personas diligentes. Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros no debe de ver la pereza para orar, para congregarse, para leer la Biblia, para hablar al prójimo, para trabajar para el Señor y hacerlo correspondiente, porque como buenos soldados de Jesucristo tenemos el privilegio de que Dios nos capacita a cada uno de nosotros. Pero no solo fue el pecado de ociosidad y diligencia, también fue el pecado de impulsividad. Y aquí nos vamos a detener un poco. Dijimos las cosas que le acontecieron a David para llegar donde David llegó, a este acto tan vergonzoso. También fue el pecado de impulsividad. Él no había planeado este pecado. Él no lo había planeado. Él no dijo, bueno, me voy a acostar a dormir, me voy a levantar a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a la hora del café, y voy a pecar. No. Él dice en la Biblia que simplemente se levantó. Simplemente se levantó. Que él solo se levantó. Y cuando él se paseaba, Betsabé estaba ahí. Él no la estaba vigiando. Estaba ahí. Solo la vio. Y comenzó el fuego por dentro de su vida. Si hubiera estado en la guerra, no hubiera acontecido. Si no hubiera estado de ocioso, no hubiera acontecido. Pero aquí dice que cuando él miró, hubo un despertar en él, hubo un fuego en él, y simplemente fue movido por la impulsividad y empezó a indagar acerca de aquella mujer. Él no tenía idea de que esto iba a acontecer. Quiero poner 3 puntos para explicar acerca del pecado, ya que el pecado, teológicamente, es errar al blanco. Pero quiero dividirlo en 3 aspectos acerca de cómo puede llegar al pecado o cómo es el pecado. Número 1, debilidad sin detectar. Ese es arma tan peligrosa. Usted debe de conocerse dónde no puede ir, dónde no puede caminar, dónde no tiene que hablar. Usted debe de conocerse. Si usted no se conoce, tendrá problemas. Y este es uno de los primeros aspectos. Debilidad sin detectar. Segundo, una oportunidad inesperada. Él no estaba pensando, él no estaba craneando, él no estaba formando ideas. Fue una oportunidad inesperada. De repente, ahí estaba. 3, una vida desprotegida. Nuestra vida, la Biblia nos enseña que tiene la protección divina, que estamos en las manos del Señor. Y usted y yo debemos de saber que una vida desprotegida tiene peligros. Usted no puede darle el lujo de decir, no, bueno, esta semana no me voy a congregar, bueno, esta semana yo no voy a leer la Biblia, bueno, esta semana yo no voy a orar. Esta semana es tiempo de relax. Esta semana me la voy a tirar así. Usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Usted no sabe con quién se va a enfrentar el día de mañana. Usted no debe tener una vida desprotegida. Usted debe estar, no como David, se quitó su capa, se quitó todo y se desprotegió. Usted debe de estar siempre cubierto con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Por eso debe de proteger su corazón. Usted no sabe lo que va a acontecer.
Usted no sabe cómo va a reaccionar su carne. Usted no sabe. En cualquier momento. Me contaba una vez una persona y me decía, yo me había negado una y otra vez, y que era un varón, no sé ni cómo decirlo, bueno, hermoso. Era un tipazo, unos 8 años mayor que mi persona, pero tipazo. Y él me decía, mire, a mí me han salido, yo tengo la suerte, me decía, de que si yo voy a la ciudad, ahí me sale una dunda, y esto y lo otro, y comenzaba pero no, pero es que el tipo, yo decía, no, pero es que el tipo está, es un tipazo. Físicamente su cuerpo todo era un tipazo, sus ojos, todo. Y él me decía, pero nacido en el evangelio, él me decía, y yo estoy tan convencido que esa área para mí, han pasado tantos años y yo estoy cubierto. 1995 se vino para Estados Unidos. 1997 cayó en pecado. Uno nunca puede descuidarse. La Biblia dice que nuestro adversario dice que no duerme, anda como león rugiente, buscando a quién devorar, y si encuentra la carne se va. Así que el cuidado que debe de tener todo hijo de Dios. No se me ponga triste, amén. Usted tiene que traer siempre el manto de Dios sobre su vida. Nunca se me va a olvidar una vez, muy cansado, pero muy cansado. Habíamos terminado una jornada de evangelismo. Me recosté. Y son de esas veces que cuando te duermes, aunque quieras abrir los ojos, como que estás tan cansado. Habíamos llenado 2 buses. Y la responsabilidad de nosotros, sobre todo aquella gente, había terminado extenuado. Y me recuerdo que yo quería abrir los ojos. Yo miraba que como que alguien quería pelear conmigo. Habíamos liberado a una joven. Y me recuerdo que me miró los ojos y me dijo, te voy a perseguir. Y yo, en el momento del culto unido, la liberamos y todo. El asunto está que cuando llego a la casa y me recuesto y quedo ahí, yo escucho aquella voz que me dice, te dije que te iba a perseguir. Pero tenía mis ojos tan que no los podía ni abrir. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted quiere abrir los ojos y es un sueño del diablo que no lo deja. Y yo estaba ahí. Y me recuerdo que un hermano llegó a la casa corriendo en su bicicleta a darme fuerza. Y me dijo, aquí estoy con usted. Me acuerdo que me puso la mano en mi hombro. Y yo recobré fuerza. Y me dijo, yo estaba allá y iba para mi casa. Cuando yo miré, me dice, una sombra que venía volando por toda la calle. Y el Señor me hizo sentir que venía para donde usted. Yo me quedé asustado. Me dice, pero mientras venía por el camino, me dice, yo miré un sello en usted. Y yo estaba tan seguro que no le podían hacer daño. Le pregunté, ¿dónde miraste el sello? Me dice, yo miré un sello en la parte de atrás suya, como una plaqueta que tenía aquí un sello. Me dice, y yo pude tener tanta seguridad que usted está sellado con el Espíritu Santo. Yo le dije, amén, amén. Dice la Biblia que cuando nosotros creemos, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso la Biblia dice que el que está en su mano, nadie lo puede arrebatar. Absolutamente nadie. David fue impulsado en su pecado. Él no lo planeó. La impulsividad lo llevó ahí. Pero también, otro punto, fue un pecado de frialdad.
Y aquí tenemos que tener cuidado. Quiero leer 2 de Samuel capítulo 11 verso 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, ateo. Y Joab envió a Urías a David. Y ya nosotros sabemos la historia. Lo trajo ahí. Y es que es tan complicado, es tan difícil saber todo lo que David planeó. La frialdad. La frialdad es un peligro tan grande en la vida de nosotros. Por eso es tan importante reconocer que no debe de haber ociosidad en nosotros. No debe de haber negligencia en nosotros. No debe de haber impulsividad en nosotros. Y no debe de haber frialdad en nuestras vidas. Nosotros debemos de saber que es un gran peligro en cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña a que estemos siempre fervientes. Aleluya. La Biblia especifica cómo debe de estar todo hijo de Dios. Y él no estaba en esta condición. Todo lo que llevó a que David cometiera esta inmoralidad tan grande en la vida de él. Y que cada uno de nosotros debemos de tener cuidado con la frialdad. La frialdad. ¿Alguien aquí ha vivido la frialdad? ¿Alguien aquí alguna vez no ha sentido deseo de nada? Me decía un evangelista joven en mis tiempos de mi juventud. Me decía: cuídese, llorando. Me miraba a los ojos y me decía, con sus lágrimas, me decía: hermano, no deje que la frialdad llegue a su vida. Yo permití que la frialdad viniera a mi vida y hoy no tengo fuerzas. Sé que es lo bueno, sé que Dios me llamó a predicar, pero estoy en una frialdad que no tengo fuerzas para hacer absolutamente nada. Así que yo no sé cuál es la condición suya. Yo no sé cuál es tu condición. Usted que me está mirando ahí. Pero si esa es, vamos a ponernos la armadura. Vamos a entrar a la cosecha. Vamos a estar en la guerra. Y vamos a hacer frente, aleluya, porque el Señor nos ha dado la victoria absolutamente a cada uno de nosotros. Amén. La terquedad. La terquedad, punto 5, fue otra de las razones por las que llevó a David a cometer tan grande pecado. Y esto de la terquedad, hizo lo que hizo, trajo al marido de esta mujer, no se arrepintió. Había en su corazón para que se arrepintiera, no lo hizo y siguió su camino como que absolutamente nada había pasado. Y sabe que así hay mucha gente el día de hoy. Hay mucha gente el día de hoy que Dios le está hablando, que debe de estar trabajando, que debe de estar en la guerra, que debe de estar, aleluya, no en una manera frío, pero la terquedad lo va a llevar a estar así. Yo no sé cuánto tiempo tienes. Yo no sé si han pasado tiempos, o es posible que usted ha dejado la terquedad y ha entrado en la bonanza de Dios. Y yo espero que todos, absolutamente todos aquí, aleluya, dejemos la terquedad. Yo no sé si usted ha cargado con un pecado o está con un pecado o tiene tiempos con un pecado. Que este sea el momento en el cual usted diga: voy a dejar mi terquedad, me voy a volver a Dios, me voy a arrepentir para que Dios restaure mi vida. Y Dios lo hace. Él pensó que no iba a acontecer absolutamente nada. ¿Se recuerda cuando le dije?
¿Puede un creyente pecar? Sí. ¿Pero se puede quedar sin las consecuencias? No, porque todo pecado trae consigo consecuencias. Quiero que note el tremendo caso aquí en 2 de Samuel capítulo 11 verso 27. Y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue allá su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No solo pecó ese día, siguió su pecado. David no se arrepintió, sino que después del tiempo dice que trajo a Betsabé a su casa. Y dice la Biblia que esto no fue de agrado a Dios. El pecado nunca va a ser agrado para Dios. La desobediencia nunca va a ser agrado para Dios. Así que debemos de cuidarnos de Dios. Voy a repetirlo. Tenemos que cuidarnos de Dios, no para escondernos. Usted sabe que de Dios no nos podemos esconder, pero podemos cuidarnos para que Él sea nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? Fue un desagrado para el Señor. Un creyente tendrá que atenerse a las consecuencias de su pecado. Salmos 38 verso 1 y 2. Y Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí sobre mí ha descendido tu mano. David está aquí en un momento difícil a consecuencia de su pecado, y le está implorando al Señor, que eran como flechas, eran como lanzas, la condición de su pecado. Y esto es tan fácil. Esto es tan fácil. ¿Qué hace usted cuando ve que su hijo hace algo malo? ¿Qué hace usted como padre? Lo corrige. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere corregirnos. Por eso todo hijo de Dios debe de aceptar la disciplina. Todo hijo de Dios que no acepta la disciplina la tendrá que pagar, sea aquí, sea allá o sea allá. Porque toda desobediencia trae consigo consecuencias. Por eso la importancia de arrepentirse. Dios no está esperando que nosotros fallemos para Él cobrar venganza. Ahora sí, estás en mi mano. No. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, porque Él quiere restaurar nuestra vida. Él quiere perdonar nuestro pecado. Él quiere que nosotros salgamos de la miseria del pecado para que seamos hijos y sean hijas de Dios. Por eso el Salmo 51 es tan maravilloso. Dice que cuando David se arrepiente de todo corazón, entonces David vuelve a cobrar vida, y el Espíritu de Dios viene otra vez sobre su vida, y David entonces comienza a componer canto sobre canto, canto sobre canto, de todo lo que David le había acontecido. Y yo creo que aquí hay vidas que han sido restauradas, hay vidas que han sido perdonadas. Aquí hay personas que estuvieron en el fango del pecado, pero que un día reconocieron, se levantaron, y que hoy gozan del Espíritu maravilloso de Dios. La historia del hijo pródigo, que no debería de llamarse así, pero así le pusieron cuando escribieron, y le pusieron la historia del hijo pródigo, porque se trata del padre amoroso, del padre que nunca
dejó de pensar y de creer en su hijo. Y cuando su hijo vino arrepentido, ahí estaban el abrazo del padre para restaurarlo, para vestirlo, para ponerle anillo y darle identidad que había perdido. Así que nuestra identidad está en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, ateo, heriste a espada y mataste y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta que vino el profeta, le declaró su pecado. ¿Se imagina usted llegar hasta esa condición? Viene el profeta, le cuenta una historia y le dice: ¿sabes qué? Esta historia había una persona que tenía una ovejita, pero vino alguien y comenzó su historia, ¿no? Y cuando le pregunta: ¿qué piensas? David dijo: el tal debe de morir. Qué difícil es no reconocer el pecado. Yo espero que todos aquí, que todos ahí en las redes sociales, yo no sé la condición, pero que hoy podamos reconocer delante de Dios que hay cosas que deben de cambiar en nuestra vida. Dios opera de esta manera. Y esto es tan esencial para nuestras vidas. Y son 4 pasos tan importantes como Dios opera. ¿Qué tipos de personas están en pecado? ¿Qué personas han cometido pecado? ¿Qué personas necesitan el perdón de Dios? Puede ser un pecado pequeño, como la frialdad. Pareciera que la frialdad es un pecado pequeño. La frialdad es un pecado de desobediencia en el cuerpo de Cristo. Todo miembro debe estar activo, todo miembro debe estar fuerte en el cuerpo de Cristo para que sea útil, para que haga el trabajo correspondiente a lo que el cuerpo necesita. Cuando una parte de ese cuerpo no está en la manera que debe de estar, entonces le es carga al cuerpo, le es peso al cuerpo. Por eso la importancia que todos aquí tenemos es que somos de bendición en el cuerpo de Cristo. Cuando dicen amén. Primera de Corintios capítulo 11 versos 31 y 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Qué importante es reconocer nuestra condición. Yo no tengo que decirle a usted, yo tengo que venir y decirle: mire, hermano, que arrepiéntase. No, usted debe de conocer su condición. Usted debe saber su condición. ¿Cómo es su condición con Dios? Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El arrepentimiento es tan importante, pero debemos de reconocerlo. Yo no sé, cada uno de nosotros aquí, yo mientras leía esto, mientras estudiaba, le decía: Señor, gracias. David decía: líbrame hasta de mis pecados ocultos. A veces se cometen cosas que ni cuenta te das. Un mal gesto, una mala actitud, o qué sé yo, cuántas cosas. Pero aquí estamos hablando de estos que son tan importantes en la vida de nosotros, en las cuales debemos de cuidar para no caer en esta condición de pecado. Así que solo ve a su hijo. Cuando hace algo malo, usted lo corrige con amor, porque usted quiere que su hijo sea mejor, porque usted quiere que su hijo sea restaurado, porque usted quiere que su hijo sea una buena persona. Así es Dios con nosotros. El castigo no es solo
venganza. El castigo es que Él quiere restaurarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere restaurarnos. Y qué bueno es ser restaurado por la mano poderosa del Dios eterno en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero estamos hablando del desobediente. Dios no le va a pegar a alguien solo por pegarle. O usted le pegaría a su hijo, va pasando su hijo por ahí y que atendé. ¿Verdad que no? Usted pidió hasta que le rebalsa, ¿va? Hasta que ya llegó hasta lo último. Entonces, así es Dios. Él disciplina. Yo creo que todos aquí hemos sido disciplinados por el Señor. Absolutamente todos. Aquí nadie va a decir, no, a mí Dios no me ha disciplinado, porque entonces sería un bastardo. Todos aquí hemos sido disciplinados por el Señor. Y yo sé que el Señor nos seguirá disciplinando, amén. Pero no en el sentido de que dice que la disciplina es para el desobediente. Así que es mejor el consejo que la disciplina, amén. Así que atendamos al consejo de Dios y no pasemos por la disciplina, que es más maravilloso que eso. Dios está más interesado en su santificación en que darle una casa. Dios está más interesado en que usted esté mejor espiritualmente, aún que salud, que un buen carro. Muchas veces nos enfocamos nosotros en lo terrenal nada más, pero el enfoque de Dios es que seamos personas conforme a su carácter, conforme a su personalidad, conforme a lo que Él es, aleluya, su santidad. Y ese es el enfoque de Dios, y ese debe de ser nuestro enfoque en nuestra vida, primeramente. Segundamente, terceramente, el enfoque debe de ser que nosotros debemos de guardarnos para el Dios Todopoderoso. Así que Dios corrige. Salmos 89, verso 4. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Qué hermoso es este pasaje. Mire, la restauración. Hay una de las cosas que me gusta tanto, cómo termina la vida de David. Y la vida de David termina de esta manera. David tuvo, después que David fue restaurado, después que David tuvo cuántas cosas para David entrar en murmuración. Muchas. Lo calumnió su mujer, su esposa, lo calumnió su hijo, su suegro, todos. Pero él nunca levantó, y él siempre dijo esto: apártame de mí la calumnia. Y esto es tan maravilloso. Y David termina la historia de esta manera. Y dice, y narra cuando muere. Dice: el dulce cantor de Israel, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Qué hermoso es que nosotros terminemos nuestros días siendo restaurados. Que terminemos nuestros días de esta manera. Que venzamos todos los desafíos. Que tengamos el trabajo, la dedicación de no caer en estas debilidades en las cuales David había caído, por lo cual lo llevó a este acto tan vergonzoso en la vida, que la Biblia lo revela, la Biblia lo enseña, lo explica, y hoy nosotros lo tomamos por ejemplo para que nosotros no caigamos en tal
cosas, sino que nos cuidemos, nos guardemos, porque nuestro Dios nos quiere a nosotros, a todos nos quiere, aleluya, los adolescentes, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, quiere que seamos guardados irreprensiblemente para Él, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar con 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando hay un arrepentimiento del corazón, el Señor lo mira. Y Natán respondió y le dijo: tampoco el Señor. Al hombre le cuesta perdonar. Voy a repetirlo: al hombre le cuesta perdonar, pero a Dios basta un corazón arrepentido de corazón y Él lo perdona. Así que gracias a Dios que David se arrepintió. David fue un gran pecador, pero se humilló. Dios iba a matar a David, pero David se arrepintió. Por eso en primera de Juan capítulo 5 dice que hay pecado de muerte, pero la Biblia enseña que Dios perdona. Y hoy nosotros estamos en las manos de Dios para ser restaurados, para ser perdonados. Hoy usted que me está mirando por las diferentes plataformas, Dios habla a su vida. Y no estoy ni de aquí para juzgarte, sino para que usted vea si hay algo de qué arrepentirse. La ociosidad, negligencia, impulsividad, frialdad, la terquedad. ¿Cuál será? Pero cual de estos sea, Dios está para levantar. Iglesia, Dios está para levantarnos. Y el Dios que nos tiene hasta aquí hoy nos seguirá guardando, porque Él no puede negarse a Él mismo. Él nos ama y nos ha amado de tal manera que somos la niña de sus ojos, y Él quiere que nadie, absolutamente nadie, practique el pecado. Note la frase, si usted lo puede leer, 1 de Juan capítulo 5 en su casa: el que practica es aquella persona que lo hace una, otra y otra y otra y otra, y no se aparta. Dios le habla, Dios le dice, Dios lo amonesta, pero él sigue practicando. Pero la palabra dice que el que se aparta, dice que Dios es amplio para perdonar. Así que la misericordia de Dios está aquí para perdonarnos, para bendecirnos y para que todos seamos hijos y sean hijas de Dios. Yo quiero que se pongan en sus pies. Qué bueno es Dios. Hoy Dios te habla a tu corazón. Hoy Dios dice a tu corazón que usted debe de apartarse y que usted debe de vivir una vida para Dios. A Dios lo que le importa, número uno, es que usted viva una vida en rectitud, una vida en santidad. ¿Se puede? Se puede. Si Él lo dijo, sé santo porque yo soy santo, es una carga que podemos nosotros llevar, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él promete estar con nosotros y santificar día a día nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él no pone carga que nosotros no podemos llevar. Él lo dijo, Él lo promete y nosotros lo creemos. ¿Puede cerrar sus ojos un momento conmigo? ¿Será la ociosidad la que lo ha llevado a la frialdad? ¿Será la negligencia?
Todos batallamos con esto. Pero la Biblia dice que seamos diligentes. ¿Será la impulsividad? ¿No sabe medir un término medio? Hoy está bien, mañana está completamente mal. No hay templanza en su vida. Pero Dios es poderoso para hacer. Sea la frialdad. O es la terquedad. Dios ha estado hablando a su corazón una y otra vez. Que dejes de esa página, que dejes de esa red, que dejes eso que no te edifica. Dios te ha amonestado una y otra vez. Y la terquedad ha estado ahí por años, ha estado ahí por meses. Esto llevó a David a cometer un acto vergonzoso y una mancha que nunca va a ser quitada. No lo decimos para juzgar a David. Nosotros no somos quien para juzgar la vida de David. Pero sí, la Biblia nos enseña las cosas que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer para no caer en estas cosas. Padre, gracias. Gracias, mi amado Dios. Que cuando pecamos, la Biblia nos enseña que lo entregamos todos y estamos en la mano del maligno. Que usted no nos puede reclamar, porque el pecado es una esclavitud. Y que no hay nada ni nadie que lo pueda arreglar, solo la persona que pecó. Gracias, Señor amado, porque hoy nos examinamos a nosotros mismos. Hoy nos examinamos. Tal vez sea un pecado en el cual, Señor amado, no hemos detectado, pero que hoy digo, sí, aquí yo no debo de ir, o esto yo no debo de hacer. La tragedia eminente sin el amor de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros, y lo que menos Él quiere es que nosotros desobedezcamos, porque la desobediencia trae juicio y castigo. Porque sepa que va a ser disciplinado. Y la Biblia dice que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gracias, mi amado Dios,